Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. La idea sería continuar con el último juego de diapositivas vinculada a la década del retorno conservador, periodo 30-43. Esto sería el último eje, ¿sí? Vimos el eje político, el eje económico, trabajamos sobre el movimiento obrero y el último tiene que ver con la nueva identidad de los sectores populares. Está referido a una, fíjense ahí el término identidad, está haciendo como una referencia a el eje sociocultural, ¿sí? Me refiero a cómo se perciben a sí mismos, cómo perciben al resto de las clases sociales, eh, cuáles son las formas de ocio, las prácticas culturales, las prácticas de vida. Bueno, con todo eso me estoy refiriendo a este juego de diapositivas, ¿sí? En primer lugar, lo que tenemos para señalar es que si nos ubicamos en los sectores populares urbanos, ¿sí? Se da una fuerte transformación, ¿sí? A partir de esa década del 30, porque sectores populares urbanos, eh, obviamente en la Argentina, no, bueno, obviamente no, en la Argentina existían, esto era digamos, había sectores populares y había obreros, ¿sí? Como la mayoría de los países latinoamericanos tenían un modelo agroexportador, esto ya lo explicamos, prácticamente sin industrialización el nivel de obreros era bajísimo, en Argentina obviamente era bajo, pero era mucho más alto comparado a los otros países latinoamericanos, es decir, había ya un movimiento obrero, ¿sí? Y había obviamente otras ocupaciones populares, ¿sí? Eh, entonces, esa experiencia de los sectores populares entre fines del 1800 y principios del siglo XX y lo compara con el movimiento obrero que va a comenzar a tener una nueva etapa a partir del 30. No es obviamente el 30 está dicho como año figurativo, pero sería a partir del 30, ¿sí? Como que digamos, en la Argentina ya había un movimiento obrero, esto originado a fines del 1800, principios del 1900, y dijimos que bien las ideas anarquistas, bueno, un nuevo movimiento, perdón, un movimiento obrero ya existente en Argentina, y por el otro lado surge en el 30 un nuevo movimiento obrero, y ahí por eso es que hay como un cuadro comparativo. En relación a la identidad cultural, culturalmente, sí, digo, cuando hablo cultura acá digo, bueno, que sus formas de, sus pensamientos, digamos, sus formas de diversión, sus formas de relacionamiento, sus formas de ocio, ¿sí? Sus vinculaciones, ¿sí? Digamos, en fines del movimiento obrero, o esos sectores populares, en realidad sectores populares, porque ahí me incluyo obreros, pero también yo que sé, el que trabajaba en un bar, ¿sí? El que trabajaba en un comercio de zapatos, ¿sí? Bueno, el que trabajaba limpiando en una fábrica, bueno, ese en sí no es un obrero, pero obviamente es un sector popular. La identidad cultural, es decir, culturalmente era una cuestión compleja, porque esos trabajadores, al provenir en su mayoría de Europa, ¿sí? Sobre todo en gran mayoría de España y de Italia, había también de otros países, sí, pero en su mayoría era de España e Italia, había algunos rusos, eh, eh, sí, rusos, eh, en las ciudades, sí, eran sobre todo eso, muy pocos alemanes, digamos, ¿sí? Culturalmente es como que no habían logrado cortar el lazo con su país de origen. Es decir, culturalmente estaban fuertemente vinculados a su país de origen. Digo, leían, pues estamos hablando de la identidad cultural, ¿no? Y bueno, se divertían, comían
escuchaban música, leían. Todas esas prácticas, leer, comer, divertirse, en relación a su país de origen. Lo que estoy diciendo es mantengo las comidas de mi país de origen, me divierto como yo me divertí en mi país de origen, ¿sí? Leo, una cuestión, bueno, existían los diarios de las comunidades, ¿sí? Ni siquiera era la comunidad italiana, era la comunidad de Calabria, ¿sí? Fíjense, una región de Italia, y ahí, bueno, estoy inventando el ejemplo, pero en muchas regiones sí funcionaba así, con muchas comunidades sí funcionaba así, digamos que había un grupo y bueno, leí, obviamente estaba en el dialecto de esa localidad de Italia, ¿sí? La publicación y decía noticias de ese país, es decir, como que no cortaban el lazo con su país, su región de origen, ¿sí? Se vinculaban en función de ese origen, ¿sí? Si yo buscaba vincularme con alguien de esa región, ¿sí? Entonces ahí hay como una fuerte vinculación con su lugar de origen. Y obviamente la experiencia del desarraigo, el desarraigo es como, bueno, justamente esa experiencia de, bueno, digamos, el desarraigo es como que, bueno, vos ya, no me está saliendo la palabra. Sí, como el exilio era la palabra. El exilio generalmente forzado, bueno, es como cuando te tenés que ir a tu país por una cuestión extrema, acá era por cuestiones sociales y económicas, ¿sí? Pero bueno, tenían como esa sensación de extrañar su lugar de origen, ¿sí? Por eso esto digo, ¿no? Bueno, se juntaba con gente que había venido de esa región, comía, trataba de mantener las comidas, las fiestas, ¿sí? Si en tal región de España se celebraba el tal día porque era el santo patrono de ese día o por cualquier fiesta de esa localidad, esa comunidad se reunía y la mantenía acá. Es decir, hay una vinculación entre, bueno, me doy cuenta que estoy en otro lugar, en Argentina, con otras tradiciones, otras culturas, pero yo intento mantener lo mío, ¿no? La clase obrera o el sector popular que se origina a partir del 30 ya tiene una identidad marcadamente más local. ¿Sí? Son esos sectores populares que ya en sus comidas, en sus formas de vestir, en sus formas de ocio, ¿sí? Está como fuertemente, digamos, claro, ¿no? Está fuertemente construido a partir de lo local, ¿sí? En su mayoría, esto ya lo vimos en el tema de lo que es la cuestión económica, eran ya sectores populares que habían nacido en la Argentina. Entonces no hay un fuerte vínculo no era el español que tuvo que emigrar y que tuvo que emigrar del sur de España y ahora por cuestiones económicas, y ahí hay una cuestión como, la verdad que nadie le puso un revólver a la cabeza, pero hay como una situación, digo, bueno, te vas contento, a eso no es que ahí también iba la idea de desarraigo, ¿no? No es que el tipo, nada, me voy porque me quiero ir, la verdad me podría quedar, pero me voy porque este lugar no me gusta, me voy de España. La verdad me voy de España o me voy de Italia por una situación económica y social, digamos, como debe suceder con muchos africanos ahora, ¿no? Si estuvieran bien en su lugar de origen se quedarían ahí, pero bueno, dada la cuestión económica y social se van a Europa. Paréntesis, es muy loco también porque Europa muchas veces ahora les cierra las fronteras y por ejemplo América Latina en ese momento se las abrió a esos españoles, de italianos y de otras nacionalidades. Lo que digo es, al irte por una cuestión social y económica, ¿sí? Como que vos terminás extrañando tu lugar, porque no es que dijiste, la verdad, no me interesa este lugar, es como yo digo ahora, ¿no? Bueno, no me interesa Argentina, ya fue, es un país no me gusta, ¿verdad? Me voy, bueno, capaz no extraño tanto, pues, si me voy, justamente me estoy yendo de mi país porque yo quiero, no me voy a juntar a comer asado y hablar todo el día de la Argentina y leer diarios de la Argentina, porque en realidad si no me hubiese quedado. Acá se daba esta idea de, bueno, una cuestión económica y social, se iban de su lugar de origen y era como una cuestión como de estar en la Argentina, pero intentar también estar en su lugar de origen, ¿cómo? A través de las comidas, las vestimentas, los vínculos, ¿sí?
El obrero que surge a partir del 30 es una identidad más local, ya era, digamos, como que estaba más, era como más argentino, estaba argentinizado, ¿sí? Eh, en muchos casos, esto lo vimos en la cuestión económica, habían abandonado el campo en el cual habían nacido en Argentina porque se había caído el modelo agroexportador, no tenían trabajo, entonces iban a la ciudad a buscar trabajo, a las industrias de la ciudad. Hay mucho de eso, ¿sí? Entonces eran tipos totalmente argentinizados, ¿sí? En el ejemplo anterior, digamos, esto, perdón, una cuestión que me olvidaba, mantener la lengua. Esa era la clave también, mantener la lengua. Por eso yo me juntaba con alguien de mi región. Ni siquiera es que me juntaba, si éramos españoles, no es que hablamos castellano, no, hablamos el dialecto de mi región, ¿sí? Que no se habla el castellano puro, ¿sí? Bueno, mantener la lengua, ¿sí? El otro, ya, digamos, el que surge, el obrero a partir del 30 ya tiene una identidad bien local, bien, sí, bien local, ¿sí? Local en relación a Argentina. Entonces, el peso, cierro la identidad cultural de lo inmigratorio, en un caso es muy fuerte y el otro tiene una identidad más local. Desde el punto de vista de la ideología, ¿sí? Desde el punto de vista de la ideología, ¿sí? Ese movimiento obrero, ¿sí? Sería el que surge a fines del 19, principios del 20. Estamos generalizando obviamente acá, ya estoy hablando del movimiento obrero, ese que sobre todo provenía de Europa, esto ya lo estuvimos trabajando el año pasado, tenía como una identidad más contestataria en el sentido de ser una postura política como más extrema, más confrontativa, ¿sí? Más confrontativa, más, hasta incluso uno podría decir más revolucionaria, ¿sí? Al ser tan revolucionaria, obviamente para los otros grupos sociales era muy conflictivo lo que estaba planteando y bueno, ahí te llevaba el conflicto, a esos enfrentamientos. Piensen que muchos, directamente, la mayoría, muchos, ¿sí? Eran anarquistas, es decir, directamente lo que querían era la eliminación del Estado, la eliminación de las instituciones. Era como un mensaje como muy fuerte. Y además esos obreros le ponían el cuerpo a esa ideología. No, yo creo que no, era como, bueno, vamos a militar esto, vamos a llevar esto adelante, ¿sí? Manifestaciones, policía que lo venía a reprimir, a matar, y los tipos seguían manifestándose. Bueno, entonces va a ser como una ideología bien confrontativa, en su mayoría, ¿sí? No había, prácticamente no había legislación, entonces bueno, manifestación por las legislaciones, ¿sí? Bueno, era todo como una... Lo que estoy diciendo es que esos movimientos obreros en líneas generales tenían una ideología muy conflictiva, muy revolucionaria, de mucha transformación social en la que se estaba buscando y a la cual le ponían el cuerpo. El movimiento obrero que surge a partir del 30, ese que va surgiendo con la caída del modelo agroexportador, que tiene una fuerte identidad local, fíjese que tiene que ver con el final de la otra diapositiva del movimiento obrero. Ya no lucha contra el Estado, se da cuenta, fíjense, los anarquistas estaban pensando en derribar el Estado. Es bien como terminó la otra diapositiva. Este movimiento obrero se da cuenta y dice, no, nosotros no tenemos que destruir el Estado. Lo que nosotros tenemos que buscar es que el Estado sea nuestro aliado. Porque con el Estado como aliado podemos llevar adelante legislación que favorezca al trabajador. Porque sin el Estado de nuestro lado, o sin capacidad de influir sobre el Estado, las condiciones laborales las va a terminar estableciendo el capitalista y nosotros ahí estamos fritos. Pero si las condiciones de trabajo te las va a poner el capitalista, está frito, ¿sí? Vas a trabajar 10.000 horas, obviamente, te va a pagar menos, obviamente, no va a haber derechos laborales, es decir, yo que sé, el día que te enfermaste, bueno, chao, tómatela, viene otro. Entonces, ¿qué necesitamos? Es, en lugar de ir, y ahí fíjense el primer, ¿no? En lugar de ir a confrontar con el Estado, derribar el Estado,
buscar enfrentarme al Estado. Yo lo que tenía que buscar era a tratar de alguna forma, el movimiento obrero, de tener al Estado como aliado para que ir mejorando la condición de los trabajadores. Y eso, digo, una propuesta más reformista. No es una cuestión extrema, ¿sí? Revolucionaria, sino más que revolucionaria, reformista. ¿Sí? Como que bueno, el Estado de a poquito vaya mejorando un pasito, otro paso, otro paso, otro paso, otro paso, otro paso, otro paso. Pero fíjense que estoy yendo de cambios, un paso, otro paso. No, hay que cambiar todo el sistema, que ese era más el otro movimiento obrero, ¿no? Una postura como de mayor transformación. Acá hay que cambiar todo, porque es un sistema injusto. El otro dice, mirá, vamos a dar un paso. Yo qué sé, las 8 horas, arranquemos por ahí. No, voy a cambiar el sistema mundial. No, algo concreto. Demos este paso, 8 horas. Después otro paso, otro paso, otro paso. Para eso yo necesito, obviamente también va a ser muy importante que el Estado sea nuestro aliado, que nos vaya apoyando en esto. Y de alguna manera, ¿sí? El Estado juegue en nuestro lado en relación al sector capitalista. En lugar digamos, de que el Estado saque legislación que favorezca al trabajador, ¿sí? Y obviamente sabemos que esa legislación, si favorece al trabajador, no va a beneficiar al capitalista. Pero bueno, tenemos que hacer lo posible que el Estado juegue de nuestro lado. Tiene una postura más, no sé si la palabra es moderada, pero digamos, más reformista, ¿sí? De tener al Estado como aliado, ¿sí? Ahí fíjense que fui juntando las dos, ¿no? La ideología de Estado, porque estamos como muy vinculados. La idea más revolucionaria, de mayor transformación, de enfrentamiento, una postura como más conflictiva, ¿sí? Era la que tenía al Estado como enemigo, y ni hablar a los capitalistas, ¿no? Eso ni lo digo, pues obvio. Mientras que la otra tiene una postura más, si se quiere, moderada, digamos, más reformista, de tener al Estado como aliado. Entonces, de dar pequeñas mejoras parciales, digamos, bueno, vas a mejorar de una la vida así. Bueno, cambiamos el sistema y el trabajador está bien. No, es el trabajador, yo te puedo mejorar esto, no todo, esto. Y después, además de esto, te mejoro esto. Y después de esto mejora, y es como una escalera, ¿no? Como que vos, está bien, vas subiendo un escalón, pero cuando hiciste 10, estás muy arriba ahí. Fuiste un escalón. Era esa más la idea del otro grupo. Una de las particularidades de la Argentina en relación a Latinoamérica, y esto va a ser como un indicador, lo que yo voy a decir ahora, estoy en la siguiente diapositiva, un indicador de que muchos, es difícil decir si con razón o no, pero lo que yo voy a decir ahora es que es un indicador que representaría como cierto avance de la sociedad, ¿no? Como cierta modernización. Si cuando los países tienen este indicador, te habla como de una sociedad moderna, una sociedad con progreso. Y como que es un indicador deseable en el fondo, ¿sí? Como que todos lo están buscando. Argentina lo tuvo, y esto hacía a la Argentina muy diferente al resto de los países latinoamericanos. ¿Sí? Lo cual, lamentablemente, algunos lo pensaron mal en el sentido de creerse que Argentina era, no sé, un país, digamos, que no tenía nada que ver con los países latinoamericanos, ¿no? Como que pensaba la Argentina, bueno, Latinoamérica y Argentina, como si Argentina no fuera parte de Latinoamérica. Ese indicador tiene que ver con la fuerte presencia de clase media que había en la Argentina. Era una sociedad en la cual vos tenías como una presencia de sectores medios, ¿sí? Es decir, en una estructura social de clases donde vos tenías sectores medios, importantes, en gran cantidad, ¿sí? Si no eran sociedades polares, de polos, donde vos tenés, bueno, poquitos que tienen un montón de recursos económicos, y una mayoría, una gran mayoría que están en la pobreza total, ¿no? Como una sociedad como de polos.
muchas de las sociedades latinoamericanas reflejaban eso. Está claro que las clases van a existir siempre en tanto y cuanto haya capitalismo, ¿no? Es decir, el tema es que muchas sociedades tenían, muchas sociedades latinoamericanas tenían pocas personas que tenían muchos recursos, muchísimos que vivían en palacios y vivían literalmente, 3 meses en Argentina, 3, 4 meses iban a Europa, vivían, ya tenían su casa allá en Europa, se vivían allá, y después venía otros 3, 4 meses, capaz, no sé, tenía la casa en un lugar de veraneo y listo, esa era su vida. ¿Sí? Entonces, pocos que tenían mucho poder económico, casi nada de clase media, después la mayoría está en la pobreza total. La Argentina fue como, en ese sentido, una sociedad diferenciada porque obviamente tenía ese sector terrateniente que nosotros vimos que tenía muchísimo dinero, pero Argentina fue generando esa clase media, ¿sí? Digamos, cada vez mayor cantidad de población de clase media. Esto era una particularidad, incluso desde el momento del MAES o como había industrialización, ahí se fue generando una clase media numerosa. No es que en los otros países de Latinoamérica no había, pero era muy mínima, era como la mayoría estaba abajo, poquita clase media, y ahí arriba de todo muchos menos con mucha posición económica. La Argentina era un caso llamativo porque tenía una fuerte clase media, incluso durante el MAE. Pero lo llamativo que fue con el cambio de modelo económico, Argentina siguió en ese proceso social. ¿De qué? De aumento de la clase media. Ahí está el gráfico, fíjense, 1914, era el 38. Estoy hablando de la evolución de la población de clase media en Buenos Aires. Es decir, de la población de Buenos Aires, el 38% era en 1914 y en 1930 va un 46%. Y ese número después va a seguir aumentando. Es decir, Argentina era un país muy llamativo y en este indicador es como que sobre todo después con el tiempo los va a acercar más a un país europeo, porque generalmente este indicador de una fuerte clase media, ¿sí? La cual, obviamente estoy diciendo clase media, estoy diciendo que tiene un nivel de vida aceptable, obviamente tiene que trabajar, porque no es que tiene ahorros para vivir 10 años sin trabajar, pero tiene un nivel de vida aceptable, ¿sí? Es decir, no está en la pobreza. Bueno, ese indicador, al ser en Argentina tan grande, es decir, de una clase media tan numerosa, ¿sí? De gente que tenía su casa o su buen pasar de vida, no era millonario, pero tenía su buen pasar de vida, no lo normal, digamos, lo que uno entiende como lo normal, era un indicador más propio de países europeos, donde además Latinoamérica era como muy polar, y bueno, Argentina ahí es como una excepción de un país latinoamericano que tiene una clase media muy numerosa. Y esto ya viene desde el MAE, pero con el cambio del modo económico, esto continuó. Entonces Argentina siguió agrandando esa clase media, ¿sí? Repito, no es que desapareció la punta de la pirámide y desapareció la base, ¿sí? No, pero cada vez el sector medio comenzó a ser más numeroso. Lo dice el cuadro que ustedes están viendo ahí. Entonces, ¿yo qué veo? Bueno, veo una cuestión muy importante de la sociedad argentina, que la sociedad argentina es una sociedad en la cual se verifica el ascenso social. Que esto es otro, obviamente está vinculado a la presencia de la clase media, que es un indicador de que es una sociedad muy moderna, ¿sí? Esto. El que es una sociedad con movilidad social, ¿sí? Que es una estructura social fluida, ¿sí? Quiere decir que vos podés estar en la base de la pirámide, abajo de todo, pero si uno se esfuerza, trabaja o estudia, va a poder ascender socialmente. Que esa sociedad, por eso es moderna. ¿Por qué es? Porque esa sociedad no mira el lugar donde vos naciste. A mí no me importa si vos naciste en una villa. Si vos naciste en una villa, vas a tener las herramientas para salir a flote. Es decir, vas a poder ascender. Si vos venís de un barco
¿sí? De España sin nada, pero le pones esfuerzo y cada, vas a poder ascender socialmente. Acá hay toda una cuestión que esto da para hablar largo y extendido. Acá una cuestión importante es que obviamente el tipo tenía que poner su capacidad de esfuerzo y su capacidad de esfuerzo, ya sea en el trabajo o en el estudio. Eso, ¿sí? Está claro. Eso tiene que estar. Pero también estaba un Estado que aseguraba como digamos, que eso fuera posible. Aseguraba eso. Aseguraba que eso fuera posible. Es decir, que si vos pones lo tuyo, va a haber como, por ejemplo, el Estado va a estar. Doy un ejemplo concreto para que se entienda lo que estoy diciendo. Después algo vamos a hablar de este punto. Pero sería, si vos venís, trabajás mucho, te vas a poder comprar una casa. El Estado va, digamos, el Estado va a manejar su economía, su macroeconomía, para que ese individuo pueda llegar a la casa. Obviamente el tipo tiene que trabajar y poner la plata sobre el escritorio, porque si no, nadie le va a vender la casa, ¿sí? Pero, y el tipo se levantó, pero el Estado hizo que eso pudiera realizarse con política económica, favoreció, digamos, a que eso sucediera. Que el tipo juntara la plata y se comprara la casa. Esto lo digo, ya casi es un tema de sexto, porque en realidad, porque a veces uno muchas veces escucha, bueno, sobre todo de parte de los abuelos, o sí, ya de ustedes, los tatarabuelos más o menos, bueno, pero mi abuelo vino sin nada y se compró la casa, y cómo puede ser que ahora la gente no tiene una casa porque no se esfuerza. No, en realidad no está mal eso, porque lo que sí pasaba antes, ¿verdad? Con ese abuelo que se esforzaba es que había una forma de organización económica en la Argentina que a ese tipo lo ayudaba y se podía comprar la casa. Incluso el inmigrante que venía sin un peso, ¿sí? Tipo, trabajando un par de años se podía comprar una casa. Y ahora eso no funciona así. Es decir, hay mucha gente que trabaja muchísimo, lo mismo que trabajaba ese. Y eso era un signo de clase media, ¿no? Era, bueno, ese inmigrante que no vino con nada, literalmente vino, se bajó del barco con una varija y a los 10 años se compró una casa, 15 años, ¿sí? Bueno, obviamente el tipo se mataba laburando, ¿sí? Por él y por su familia, y se podían comprar la casa. Pero era una organización macro, es decir, el Estado con su política económica ayudaba a ese desarrollo. Entonces ese tipo formaba a ser un clase media, ya tenía una vivienda. Hoy, digamos, le pueden preguntar a sus papás, imposible, digamos, y que incluso no digo que una persona en una villa es imposible ya, ni lo digo eso. Con clase media laburando 10 años se compra una casa, es imposible. ¿Sí? Por más que trabaje y no es que el tipo no quiere, no, ¿cómo no va a querer comprarse una casa? No puede, no llega. ¿Sí? Si tiene hermanos mayores o algo, digamos, no, nadie trabajando 10 y trabajando mucho se compra una casa. Es decir, ahí lo que cambió tiene que ver con que justamente esa organización económica en la Argentina no favorece que eso suceda. En ese momento sí. Entonces, estoy en el ascenso social, era ese clase media que, digamos, que estando en la base, con su esfuerzo, su trabajo, pero con la organización económica en Argentina, ese tipo ascendía. Ejemplo, se podía comprar la casa. ¿Sí? Por eso dice que es fluida, es una estructura social fluida, porque hay movilidad social, sobre todo movilidad ascendente. ¿Sí? Ese tipo asciende. La gran pregunta es, y hay mucha evidencia de lo que estoy diciendo, mucho estudio al respecto, de que en Argentina, obviamente, digamos, hay mucha evidencia de que lo que digo antes, de que vos te podés matar trabajando y que es muy difícil ascender socialmente, realmente. Sí, la ley no te lo prohíbe, obviamente, sí, la ley sigue diciendo que nada, no dice nada la ley, es decir, vos podés ascender socialmente, pero comienza a estar más que claro, ¿sí?, que es muy improbable, y numéricamente eso está probado, lo que estoy diciendo que es sobre X cantidad de casos, sobre 10, la gran mayoría de 10 personas que nacieron en una villa
sus hijos van a seguir viviendo en la villa. Por más que los tipos se esfuercen, trabajen, le pongan toda la onda, toda la garra, vayan a laburar, no van a salir de ahí. Lo cual es un indicador bastante triste y te vuelve como una sociedad más atrasada. Porque en realidad lo lógico debería ser que si una persona, que independientemente de tu posición económica, si vos trabajás, forzás, bueno, le podés dejar a tu hijo algo mejor. ¿Sí? Bueno, eso hoy no está sucediendo en realidad. Obviamente puede pasar de un caso de la gente de la villa que estudió y se recibió y ascendió socialmente, pero son los menos, digamos. Son casos muy particulares, ¿sí? Como que la gran mayoría, por más que se esfuerce, que lo hace, trabajando y estudiando, no salen del lugar de origen. Eso es muy diferente a la Argentina del momento del cual nosotros estamos hablando, donde sí, el que estaba en la base, con su esfuerzo, dedicación y trabajo, pero esa organización económica diferente, hacía que ascendiera. ¿Sí? Por eso digo, hay una estructura social que es fluida, fluye, ¿sí? No es rígida, como serían más las actuales. Obviamente no porque la ley no, lo repito, la ley no lo prohíbe, al contrario, la ley no dice nada, digamos. Si vos vivís en una villa y te puedes comprar una casa en Devoto, sí, la ley no te lo prohíbe, pero es imposible que eso pase. ¿Sí? Como que fácticamente no pasa. Lo que sí, si uno analiza y estudia, ¿qué pasa? Que los tipos trabajan y estudian y por el nivel económico que manejan, no van a salir, no les da ni para alquilar en San Martín. No les da el presupuesto por lo que ganan, no les da para alquilar en San Martín. Entonces tienen que seguir viviendo en la villa y el hijo va a seguir viviendo en la villa. Es decir, cierro este punto, si ya terminamos el video, diciendo que ahí yo verifico un crecimiento del ascenso social, un crecimiento de la clase media, y lo que una primera característica es, bueno, ¿por qué hay más clase media? Y porque hay más ascenso social, hay más gente que estaba en la base y comienza a subir, entonces lo que estaba en la base sube a clase media y ahí la clase media se expande. ¿Sí? Cierro diciendo entonces, esa expansión de la clase media tiene que ver obviamente con la cuestión del trabajo, de la dedicación del esfuerzo, pero también con una organización que ayudaba a que eso sucediera, ¿sí? A que eso sucediera en Argentina, ¿sí? Bien, bueno, espero que se encuentren bien. Mañana creo que tenemos un Zoom con naturales, la semana que viene será con sociales y ahí charlaremos un poquito mejor. Les mando un saludo y espero que se encuentren bien.